¿cómo se entiende el aura del mundo? Si el aura del mundo es la sumatoria del aura de todos los que vivimos allí, digamos, ¿no? Pero bueno, empezar a trabajar sobre esto y la incidencia, por supuesto, de este aura del mundo sobre las personas, ¿no? Bien, es una buena pregunta. Tendríamos que dividir eso en tres conceptos distintos. Una es, o sea, el Gaia, nuestro mundo, tiene su propia aura astral, que es su alma, sobre la cual nosotros no tenemos injerencia. Quizás sí su sufrimiento, sí sea mucha causa del comportamiento de la humanidad. Pero luego hay otra aura, que es el aura física de la Tierra, es parte de su propia fisiología, dentro de la cual tampoco tenemos mucha injerencia. Sí del aura mental de la Tierra, aquella aura producida por la mente de todos y que envuelve la Tierra como una capa adicional que está formada por nuestros pensamientos, ese arquetipo, ese self del que hablaba Jung, esa mente colectiva que formamos entre todos. Yo tenía ganas de repente insistir un poco más en hablar acerca de esa tercera capa, ¿no? Esa que formamos entre todos y de la que todos absolutamente tenemos nuestra cuota de responsabilidad. En la Cábala estudiamos el árbol de la vida, así como la Cábala hebrea lo estudia, así como estudió la Cábala egipcia, en India también. Digamos que hay un concepto bastante universalizado del árbol de la vida y sus funciones. Y está bastante deslucido el pobre arbolito que tiene que ver con esta tercera capa, ¿no? Aquella que formamos entre todos. Esto no es de ahora, esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo, muchos cientos de años, quizás desde la Edad Media o un poco antes más, que fue cuando se empezó a agudizar. Esto no es tan difícil de subsanar, no es tan difícil de recomponer, ¿verdad? Digamos que la realidad que nosotros vivimos la creamos en base a la capacidad cognitiva de cada uno, y como cada cual ve la realidad a través de su estado emocional, todos captamos una parte distinta de la realidad, generalmente la que nos conviene, no la que debemos ver, ¿no? Porque nuestros estados emocionales hacen que lo que vemos, entre comillas, sea muchas veces no lo que es, ¿verdad?, sino lo que queremos que sea. Y así está el mundo, con una destrucción en todo aspecto. Pero qué fácil, yo decía recién, no es tan difícil de sanar, de curarla, de reestructurarla. Solo con el hecho de que cada uno de nosotros sea consciente de que el pensamiento que uno emite cada mañana al levantarse, o las frases que uno pone en la oración diaria o en la meditación diaria, si uno usa un mala, otro un comboloy, otro una sipa, lo que sea, todo eso ya tiene que ver e impacta directamente en el aura del mundo. Y si impacta en el aura del mundo, impacta en el aura de los demás. Esto ya lo sabemos todos. Ahora, por suerte, digamos que no son cuestiones esotéricas y ocultas, o ya se sabe acerca del entretejido que existe en el mundo, el entretejido de emociones, ¿verdad? Digamos, las disciplinas tradicionales lo venimos hablando desde hace miles de años, pero ahora la gente empezó a descubrir que esto es cierto. Yo qué sé, el aleteo de una mariposa en el Tíbet afecta el destino del mundo y afecta nuestras conductas, por ende hasta nuestros pensamientos, quizá ni siquiera nuestras palabras, solo la actitud. Claro. Dime. Una pregunta, ¿no? Porque perdón, Sahu es, Sahu. Sí, Sahu. Una pregunta, quizás nos es fácil cada uno de nosotros ponernos a pensar qué tipo de pensamientos a lo mejor manejamos a lo largo del día. Lo que no tenemos, me parece a lo mejor, tanta conciencia es la consecuencia que trae tener un estilo o una línea de pensamiento. Con lo cual, la pregunta sería, ¿podemos identificar sucesos planetarios que estén muy vinculados a este pensar colectivo de la humanidad? O sea, que me digas, por ejemplo, no sé, tal cosa o situaciones climáticas o lo que fuera,
no están lejos de lo que el humano está pensando, o sea, forma parte de esa energía emanada por la humanidad. Sí, 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 tiene una incidencia directa. Hablando solamente del pensamiento, porque digamos que nosotros hoy por hoy más que nunca se ha agudizado el síntoma de parecer, pero no ser, ¿verdad? Para lograr un equilibrio hay que ser y parecer, pero todo parece y muy poco es. Entonces, en principio, de acuerdo a nuestras conductas, ustedes saben que soy psicólogo y, por ejemplo, los ataques de pánico, empezando por el ser humano, la depresión, todas las patologías psicóticas son las que más se han agudizado en los últimos 50 años. El deseo de morir, ¿verdad? Ha suplantado todos los síntomas que tienen que ver con la vida y con la subsistencia. Entonces, todo eso contagia áuricamente al mundo, al clima, a los volcanes, independientemente de lo que pasa con el Sol, que estamos en un ciclo bastante activo de manchas solares cargadas de muchos fotones, estamos entrando en la nube fotónica, etc., ¿no? Independientemente de eso, la humanidad está agudizando todos esos síntomas. Y hace 50 años prácticamente había muy pocos ataques de pánico, se los conocía bajo otras denominaciones, pero hoy por hoy todo el síndrome fóbico es lo que domina a la humanidad. Estamos saturados de estímulos, pero de estímulos que no son espirituales, de estímulos que lamentablemente no nos construyen. Entonces, sí, Sebastián. Un poco la Kabbalah cómo ayuda para aplicar esa transformación sobre ese tipo de esa repetición de pensamiento. Bueno, hay dos esferas en el árbol de la vida, de las visibles, hay dos. Una se llama Geburah, que representa a Marte, que es rojo, que es donde vive la humanidad, en la parte negativa de esa esfera en este momento. Lo que necesitamos es buscar un mecanismo compensatorio dentro de la otra esfera que la equilibra, como si fuera una balanza, que se llama Gesed, y que es la esfera de la misericordia, de la templanza, de la paciencia, del perdón y de la compasión. Digamos que, por ejemplo, Yogananda, Jesús, Gandhi, Krishnamurti, yo qué sé, tantos otros que ustedes puedan nombrar, fueron almas ejemplares que vinieron a la Tierra a dar un mensaje desde allí, ¿verdad? Desde la esfera de Gesed, la esfera de la misericordia. Y es como que la humanidad no comprendió todavía mucho eso. Ustedes ponen en internet, no sé, buscar cuántos temas hay sobre la biografía de Luis Pasteur y cuántos temas hay sobre el nazismo, y ahí supera el nazismo pero por porcentajes alarmantes. La humanidad no terminó de comprender. O Florence Nightingale, ¿verdad? Prácticamente hay muy poco al lado de El Conde Drácula y no sé cuántas historias más. Entonces es como que la humanidad está buscando esa cosa autodestructiva por no terminar de comprender hacia dónde es. Hay demasiado ruido. Gesed nos enseña a través de la meditación, o como el yoga también puede proponer lo mismo, ¿verdad? Es todo lo mismo, todo lo mismo. Como yo hablé muchas veces, cada uno sigue su escuela por una cuestión de espiritualidad, de una repetición cuantitativa de vidas anteriores, etc. Pero todos hablamos lo mismo. Decía, Gesed plantea calmar el ruido interno, ¿verdad? Para calmar también la percepción que se tiene del ruido externo. Cuando uno puede frenar esa percepción tan loca del mundo de la ilusión, que es pura imagen, que es carente de contenido, que tiene estímulos que no sirven para el crecimiento, sino más bien para la destrucción de la evolución. Cuando logramos parar todo ese ruido, sobreviene el silencio del alma. Y ahí en el silencio del alma uno puede dejar de oír para escuchar. Escucharse a sí mismo, escuchar cómo late el mundo, escuchar lo enfermos que estamos. Y a partir de ahí sí podemos sanarnos, porque si no hacemos una toma de conciencia de lo enfermos que estamos y de que estamos enfermando a la humanidad, no nos vamos a poder sanar, ¿verdad? Es como la persona que no se anima a mirarse al espejo porque sabe que el espejo le va a devolver una imagen que no va a querer aceptar. Entonces, si no se ve, no se acepte, si no se acepta, no se transforma. Gesed nos enseña a todo eso, a compensar en esa energía tan desestructurada de un Geburah enfermo que está presente en el aura del mundo. El árbol de la vida nos estructura a cada uno de nosotros, ¿sí? A cada uno.
Cada ser humano está compuesto como los chakras en la India, el árbol de la vida, es la misma conceptualización. Pero el planeta también tiene, y esta aura mental que hemos construido desde hace 500.000 años hasta ahora, entre todos los seres humanos, hoy está muy enferma. Tiene un exceso de Geburah, un exceso de Malkut, falta Yesod, que es el fundamento, ¿verdad? Y una carencia absoluta de sabiduría, de inteligencia, de la corona solar más maravillosa que tenemos, que se llama Keter. Pero la clave, la llave para modificar todo esto, es vivir desde la misericordia, la compasión y el perdón. Un mundo que no perdona, hablando del mundo humano, ¿no? Una humanidad que no perdona, que no siente compasión por el otro, en donde, digamos, todos nos dividimos en base a los intereses políticos o partidarios y en el medio quedan los más débiles. Obviamente no va a salir adelante ese mundo humano, no va a poder. Y digamos que estamos intentando subir una escalera, pero se está volviendo como invertida. En vez de subirla parece que la estuviéramos bajando. Ahora, estabas mencionando recién que nosotros estábamos posicionados como en el aspecto negativo de Geburah, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando, usted creo que también hablaba sobre una energía más de Marte, más marcial. ¿O sí, marciano, sí. Es Marte porque es rojo, sí. Ah, ok. Entonces se está hablando de una energía de mucha acción y de digamos, la energía marcial tiene este componente, ¿no? De que también polarizada nos lleva a un estado de agresión. En contrapartida a eso, la energía de Geset, por ejemplo, ¿qué es lo que trae? ¿Es la polaridad de la energía de Geburah o no? Sí, lo dije. Es como una balanza. Es una balanza que condiciona positivamente la caída de Geburah en su vicio, ¿verdad? O en su parte negativa. Geburah es necesario. Digamos que todos los psicólogos o psiquiatras, cuando estamos en el consultorio y tienen pacientes con un estado importante de desvalorización, lo que hacemos es reforzar el Geburah en su personalidad, porque están carentes de Geburah. En cambio, el ego, ¿verdad? El ego es una activación aguda de los síntomas de Geburah y por ende del aura del planeta Marte en el destino personal. Lo que hace Gesed es, primero que nada, al mirarnos en ese espejo cósmico que representa, es enseñar a perdonarnos a nosotros mismos. Una persona que no perdona a los demás es porque no se perdonó a sí misma. Una persona que no siente compasión por los demás es porque no siente compasión por sí misma. Va corriendo en su destino desesperadamente y no sabe hacia dónde. Y esto es lo que está haciendo la humanidad hoy por hoy. El Amazonas está dejando de existir. Entonces, hay una muy buena pregunta que no contesté y que me hiciste Maga recién, o sea, ¿hacia dónde conduce? Si el clima, si la conducta. Sí, a mí me hace acordar un bichito cuando estuve en Australia. Hay un bichito que se llama lemming, es como una ardillita, ¿no? Una cosa así, y que de repente ellos tienen una forma muy peculiar. Cuando su población crece desmedidamente, se suicidan en el mar. Son pero horas y horas y horas de ver pasar miles y cientos de miles de lemmings que se tiran al mar para suicidarse. Bueno, ellos lo hacen como un mecanismo de reducir la población para que sus crías tengan alimento. En este caso, la destrucción del mundo por parte de la humanidad no tiene ni siquiera un atisbo de asemejarse a lo que hacen los lemmings. Es una destrucción por destruirse nomás, ¿verdad? Bueno, con este ejemplo que usted está citando, se puede decir que de alguna u otra forma influye sobre los animales el pensamiento que uno está teniendo. Influye porque los hemos humanizado. Sin embargo, hasta cierto punto, porque la interacción energética con el animal es sanadora para el hombre. Entonces, digamos que hasta cierto punto, en cantidad de experiencias de consultorio y de trabajos terapéuticos con niños autistas, con caballos y con perros, vemos
una recuperación pero impresionante de toda la sintomatología de estos pacientes. O sea que hasta cierto punto, más bien incide no en la energía mental del animal, sino en la conducta que nosotros le imponemos al animal, ¿verdad? Le intercambiamos una dieta natural por harinas y por cosas que lo terminan enfermando, etcétera, etcétera. Pero la energía del animal es una energía tan pura, que a pesar de que el humano lo destruye, el humano nos lo devuelve en salud, en amor, en lealtad, en una cantidad de elementos que nos terminan intentando sanar a nosotros, ¿no? La concepción, digamos, general de esto es que, es como dice el Talmud, de que salvando una vida uno puede salvar la humanidad. En la ejemplificación de salvar la vida propia, ¿verdad? Y todo el trabajo energético que conlleva esto, uno puede actuar como un reflejo, ¿verdad?, sobre el aura del mundo. Salvarse a uno mismo, pero salvarse de qué, ¿verdad? Bueno, salvarse de autodestruirse, salvarse de no perdonarse, aprender a tener compasión, ¿verdad?, por los demás y por uno mismo. Como hablábamos al principio, un pensamiento que tengamos aún dentro de la intimidad de nuestra vida, de nuestra mente, puede ayudar a construir el mundo o ayudar a destruirlo. Las actitudes que tenemos de honestidad o de deshonestidad, el sacrificio, que es algo bueno, cuando uno lo hace con alegría, siempre y cuando uno no se destruya, ¿verdad? El sacrificio con ciertos límites, porque si no, otra vez entramos en la desvalorización. Buscar el equilibrio. Cada cosa positiva que hacemos, a preparar una vianda y llevársela al hermano que está en la esquina, ¿verdad? No es todo, la evolución no forma, parte de un compendio fenomenológico en donde está lleno de rayos y de evidencias y de activaciones. No, solo con darle de comer al hambriento y llevarle una frazada al que tiene frío, nuestra aura ya experimenta cambios que son espirituales y que ayudan a nuestra evolución, ¿verdad? No es todo tan fenomenológico. Dime. Claro, la pregunta sería, ¿cómo hacemos entonces? Porque ese tipo de pensamientos, de acciones como las que está proponiendo, nos ayuda muchísimo a nosotros y por ende a la humanidad. Pero también podemos decir, ¿de qué manera? Porque si todos estamos bajo esa misma capa energética, ¿no? Esta de la que estamos hablando ahora, ¿no? De la que más preocupa, a lo mejor, que tiene que ver con las formas de pensar nuestras como humanos, decía, ¿cómo hago para que no me influya? Porque yo no sé cómo está, o sea, pero en algún punto siento que forma parte de una especie de sistema y yo estoy dentro de ese sistema. Entonces, acá también desde la Cábala se proponen métodos de protección, de trabajar muy puntualmente sobre este punto planetario, ¿no?, que tiene que ver con esta aura planetaria en especial. ¿Cómo es la mirada de la Cábala sobre todo esto? Bueno, buena pregunta. La forma de plantear una toma de conciencia y una visión real es saber que nada de esto es cierto, que vivimos en el cascarón del árbol de la vida, que nuestros cuerpos pertenecen a la parte densa del árbol de la vida, la parte externa, que la parte interna es la savia, es lo de dentro, que todo esto es ilusión, que es el mundo de la ilusión, que nada de esto existe, ¿verdad? Cuando tomamos verdadera conciencia de eso, empezamos a ver las cosas desde otro lugar, empezamos a ver la verdad, pero sin comprometernos con todas las pulsiones ilusorias que este mundo de la imagen y el mundo de la palabra nos condiciona. La estrategia es irnos a vivir al mundo de la acción. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Mantra emite desde una pulsación lumínica perteneciente al mundo de la acción, porque todo su contenido es conciencia. Hoy me plego a mantra. Entonces, entre todos, estamos haciendo una sacudida importante junto con otros miles en otros lugares del mundo que están dialogando públicamente acerca de esto, pero todos desde el mundo de la acción. Hemos parado el ruido externo del mundo ilusorio, ¿verdad? De la televisión, de las cosas banales, de la moda, del glamour, de Dolce & Gabbana y de no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Para hablar de Gesed y para hablar del árbol de la vida.
Entonces, esto es lo bueno, poder comprender que nada de esto es cierto. Nosotros y todo el universo visible formamos parte de la idea de Dios, de la idea, ¿verdad? Pero tenemos que lograr vincularlos con el cuerpo de Dios y no con el pensamiento de Dios. Entonces, cuando tomamos conciencia de que nada de esto es cierto, de que esto, absolutamente esto es transitorio, de que si todas las estructuras atómicas están manteniéndose en un equilibrio pleno de vacío, ¿verdad? La estructura primordial, como es el átomo, es un vacío, con apenas unos 4 componentes, electrones, protones, etc., ¿verdad? Es prácticamente todo nada, porque es parte de una idea. Claro, pero a ver, Saúl, una cosa, que esto se escucha de distintas corrientes, ¿no? Cuando nos dicen que nada es cierto y que todo esto, digamos, prácticamente es inexistente. Pero hay una condición humana que lamentablemente, yo no sé, pero tiene una razón de ser. Hay una condición humana que nos hace creer que es cierto. Y cuando nosotros sentimos dolor, bronca, tristeza, impotencia, todas las sensaciones humanas que podamos imaginar, hablo desde el aspecto, desde la sombra, ¿verdad? Nos pone frente a estas situaciones que de tantos maestros y de tantas tendencias ya dicen que no existen. ¿Quién me convence a mí de que no existe, que a lo mejor estoy viviendo en un país en guerra? ¿Quién me convence a mí de que no existe el dolor que estoy sufriendo hoy? Y esa es la parte que siento yo que es el desafío a lo mejor más grande que tenemos todos a la hora de poder desapegarnos del suceso que estamos viviendo frente a una emoción de la cual no podemos salir, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese es un pensamiento típico del ser humano egoísta, acostumbrado a pedir, a demandar, que no se ha vinculado con la energía del dar. Cuando una persona victimiza tanto su vida, ¿verdad?, al punto de no poder salir de sus propios sucesos y no ver lo que verdaderamente son y lo que está a su alrededor, es una persona que vive en una demanda aguda y constante. Eso es propio de la humanidad en el hoy, ¿verdad? Eso depende del estado de conciencia de cada uno. Hay una cosa, Maga, los cabalistas venimos repitiendo desde hace miles de años, independientemente de los que siguen repitiendo lo que las culturas iniciáticas ancestrales venimos afirmando y hemos puesto como base en la historia del mundo, independientemente de eso, ¿verdad? Los cabalistas, digamos que tenemos una especie de cliché repetitivo acerca de esto, porque es lo que más hay que insistir. El proceso no es tan complejo, hay que dejar de demandar y de pedir para dedicarse a dar, y en la energía del intercambio, ¿verdad?, descubrir que mientras más estamos dando es cuando más estamos recibiendo, porque ambas son oportunidades. Entonces ahí nos alejamos de la victimización, ahí nos alejamos de lo que yo hablaba hace un tiempo aquí mismo, el mantra, acerca del mendigo espiritual. Si tenemos cantidad de religiones todas basadas en pedir y no tomamos conciencia de que no es por ahí, porque no podemos esperar que nadie haga lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. Si basamos nuestra energía en seguir mendigando y que otros ángeles, dioses, mesías o lo que fuere nos cumplan, ¿verdad?, cosas que nosotros tenemos que hacer y que nunca van a hacer por nosotros, siempre vamos a estar medrando en esa energía, en la energía egoica del yo, ¿verdad?, del yo amplificado, enfermo, del ego más bien sería, porque el yo es importante que no se desintegre, pero el ego sí desintegrarlo. Entonces eso pasa por parte de cada uno. Hay filosofías maravillosas en el mundo, pero mientras la humanidad o cada ser humano no tome conciencia de su egoísmo, no va a progresar. Entonces eso se funde a la vinculación plural que tiene el pensamiento individual en el pensamiento colectivo. No podemos ofrecer una solución sí podemos ofrecer una solución que ayude a todos, pero no podemos garantizar la comprensión de todos acerca de esa solución. Pues eso es parte del libre albedrío, eso es parte... Sí.
digamos, adhiero mucho a lo que está diciendo. La realidad es que venimos con un esquema también del cual nosotros, siento yo que debemos romper una especie de matriz. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos el padre, nuestros padres son los proveedores. Nosotros siempre le pedimos a nuestros padres. Le pedimos que nos den, que nos quieran, que nos cuiden, que nos paguen los estudios, que en fin, nos pedimos. Y después, visto en un macro, también Dios se lo ha puesto como el Padre proveedor, ¿no? A Dios le pedimos. Y siento que, digamos, es cierto, tenemos que ser nosotros los hacedores, pero antes que eso, me da la impresión, ¿no? Por lo que está diciendo, que debemos romper una matriz que es ancestral, que es en la cual la humanidad se ha formado, ¿no? Así que, bueno, nada, esto, digo, forma parte del trabajo que estamos haciendo. ¿Y cómo salir de eso? Es un pensamiento muy adolescente ese, Maga. O sea, digamos nosotros, hablando entre almas que buscamos la trascendencia, tenemos que abandonar y tomar conciencia de que ya no somos adolescentes, ¿verdad? O sea, un adolescente o un alma en estado adolescente puede pensar eso. Pero un alma que ya ha reencarnado varias veces, un alma que ha desapegado y ha roto una cantidad de anclajes egoicos, ya tiene que pensar de otra manera. En vez de pensar como un adolescente que espera todo de sus padres, ¿verdad? Debe de pensar ya como un adulto que debe entregar, que debe compartir, que debe dar. Por eso, a veces es un tanto peligroso poner argumentaciones, por ejemplo, que validan la necesidad de victimización del otro, ¿no? No tengo, digamos, una gran aceptación o apego a esas teorías, porque si no, digamos, almas como Martin Luther King o como, no sé, o como Osho, digamos, son almas que se desapegaron. El maestro de Luria, Jaime Vital, dentro de la Cábala, Ibn Gabirol, dentro de la Cábala también, para mencionar personas de todas las culturas que han podido desapegarse de todo eso y que han demostrado que una humanidad adulta, ¿verdad?, no puede tener conductas adolescentes y argumentos adolescentes. Entonces, lo importante de esto es romper esos apegos y tomar conciencia, ¿no? Es lo primero. Estamos en el mundo de la ilusión. Ese mundo de la ilusión que nos engaña prometiéndonos cosas con las cuales no nos vamos a levantar en la reencarnación siguiente. Esto es de vital importancia, ¿verdad? Me preguntaba hace un rato, ¿cuáles herramientas? Otra herramienta más, sin entrar dentro de meditaciones o mantras o cosas que cada uno conoce y provenientes de todos lados, todas son válidas, ¿no? Pero el pensamiento tiene que validar el mantra o la técnica, porque si el pensamiento está desde el mundo de la ilusión, por más mantras que hagamos o luces que mentalicemos, nada de eso va a funcionar. Por eso el mundo está como está, ¿sí? Entonces iba a decir esto, iba hacia esto. Lo importante es tomar conciencia de que nada de esto es real. Nada de esto es real. Cuando tomamos conciencia de eso, aunque parezca mentira o parezca, no sé, algo imposible, ese dolor que tú me hablabas, el dolor espiritual o lo que sea, todo eso desaparece. Desaparece porque nos damos cuenta que es efímero y que no nos va a construir en nuestra evolución. Dime, sí, Sebas, te escucho. Un poco con la propuesta que vos estás haciendo, ¿no? ¿Cómo diferenciar entre renunciar a algo o, en este caso, administrarlo para liberarse de la dependencia? ¿Cómo? Bueno, te repito. Claro, porque la propuesta es, por lo que entiendo, como desligarse de todo lo que uno tiene o de todo lo que uno cree ser, ¿no? Desapegarse. Claro, ¿no? pero no por eso dejo de tener, o sea, dejo de administrar cosas. No, en absoluto, en absoluto. Por ejemplo, si hablamos del tema material, ¿no? En la Cábala entendemos que el desapego es importante, por supuesto que sí, a nivel material, pero que hay que transformarse en pobre, en regalar todo, en absolutamente todo. No, al contrario, porque eso sería también desvalorizar el sacrificio que uno ha hecho durante toda la vida. Entonces, allí es donde aprenden a convivir Gesed y Geburá,
¿verdad?, en hacer una buena administración espiritual de los bienes materiales, espiritualizar la materia. Entonces ahí rompemos el cascarón del apego hacia todo lo material, ¿verdad? Y salimos del mundo de la imagen, salimos de las pulsiones ilusorias para entrar dentro de la acción. Entonces saber que la imagen que puedo tener o la economía que puedo tener no es la que condiciona mi vida. Tampoco estamos de acuerdo en raparnos la cabeza e irnos a vivir dentro de una cueva y que vaya la gente a darnos comida, porque ese es el extremo de la desvalorización y del egoísmo, ¿verdad? La verdadera lucha está acá, como la hacen ustedes desde la radio, como la hacemos nosotros en nuestro consultorio o desde nuestros seminarios, todos los terapeutas holísticos que me están escuchando. La lucha está en el medio de este infierno, no alejándose. Entonces tampoco hablamos de un desapego absoluto, porque también se entra dentro de la psicosis, ¿verdad? Entonces, hacer un equilibrio entendible entre la neurosis y la psicosis. Un equilibrio, ¿verdad? Eso es desapegarse al mensaje del mundo de la ilusión, ¿verdad? Y tomar un compromiso con la evolución propia y de los demás. Porque si todos somos uno, yo tengo que trabajar y fundir mi energía con todos los que me rodean. Porque si no, siempre terminamos en solo palabras, ¿verdad? En solo ilusión. Entonces, sí es bueno, y este ejemplo es totalmente válido, es bueno meditar por Siria, ¿sí? Es muy bueno formar cadenas de oración y de meditación por Siria. Sí,